Buenas tardes a todos los asistentes. Nos encontramos en las conferencias dando apertura a la primera Semana Internacional de la Salud Mental Perú 2020, organizado por Psicoedúcate Perú. En breves momentos vamos a estar dando inicio a la conferencia que va a estar a cargo de la organización Familias Leonas de Argentina. Y para ello vamos a tomar en cuenta algunas recomendaciones el día de hoy. Las recomendaciones es que se admitirá 10 minutos de tolerancia para aquellas personas que quieran ingresar a nuestra conferencia. De igual manera se está transmitiendo en vivo a través de nuestro Facebook, de nuestra página oficial Psicoedúcate Perú. Al finalizar se llenará el formulario de asistencia que se podrá ubicar en el chat Zoom. Se les recomienda, por favor, desactivar su micrófono y encenderlo cuando se requiera intervenciones. Esto va a ser al finalizar la exposición de la encargada de la organización Familias Leonas de Argentina. Procurar no tener aplicaciones abiertas durante la emisión de esta conferencia. Asimismo, que la asistencia de las personas que recibieron el correo es obligatoria. También tengo entendido que el día de hoy se estará sorteando 50 certificados para aquellas personas que hayan ingresado o que hayan estado siendo partícipes de esta conferencia que tendremos en breves momentos. Dentro de 5 minutos, pues estaremos dando la apertura a esta primera Semana Internacional de la Salud Mental. Y para ello vamos a ir conversando un poco acerca de esta primera Semana Internacional de la Salud Mental Perú, organizada por el Centro de Bienestar y Capacitación Psicológica Psicoedúcate Perú, a cargo de la organización Familias Leonas, que nos hablarán del TDAH desde Argentina. Esta organización, Familias Leonas de Argentina, están encargadas de organizar y realizar acciones para concientizar e informar sobre el TDAH a la población argentina. Estas acciones incluyen jornadas, eventos y el manejo en sus redes sociales. Están dispuestas a unirse junto a profesionales de la salud para brindar capacitaciones y talleres para padres, docentes y población en general sobre el TDAH. Generar y gestionar espacios de contención y escucha es una de las actividades que realiza esta organización, así como colaborar y gestionar los medios para que se redacten y se presenten proyectos de ley que ayuden a la inclusión a los afectados por el TDAH. Generan también agentes multiplicadores con las informaciones y con las charlas que ellos vienen realizando, asesoran el acceso a derechos de salud e inclusión escolar para las personas. Asimismo, generan contenidos propios sobre el TDAH. Pues entonces les vamos a conocer a esta organización que se encarga de concientizar, sensibilizar e informar sobre el TDAH a toda la población argentina,
pues ahora por invitación y por coordinaciones de nuestro Centro de Bienestar y Capacitación Psicológica Psicoeducate Perú, los tenemos hoy presentes para brindarnos información a todos aquellos que estamos interesados por conocer sobre el TDAH, ahora que es tan importante. Vamos a darles una afectuosa bienvenida el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias por la convocatoria a nuestra organización. Nos llamamos Familias Leonas TDAH. Mi nombre es Paula Fernández, soy trabajadora social, docente de nivel inicial y mamá de un niño diagnosticado con TDAH y fundadora de esta organización. Y conmigo está Mariel. Muy buenas tardes, como dijo mi compañera, mi nombre es Mariel, soy presidente de la ONG Familias Leonas TDAH, soy yogaterapeuta también, madre de una gran familia diagnosticada con TDAH, pero por sobre todas las cosas del más chiquitito, que es el que más dificultades tiene. Y estamos aquí para, bueno, comenzar un poquito a contarles otros aspectos del TDAH. El TDAH son las siglas con que identificamos al trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Esa H final es la de hiperactividad que muchas veces nos preguntan. La hiperactividad puede ser a nivel motora o puede ser a nivel mental también. Pero antes de eso, vamos a ver, ahí está, perfecto. ¿Querés que arranque con la historia, Paula? Dale. Dale, perfecto. El TDAH muchas veces está cuestionado con que existe o no existe. De hecho, hay muchos profesionales de la salud que descreen o que dicen que no existe. Es decir, hay una bibliografía que data desde el año 1775, que fueron los primeros pasos que dieron en los síntomas, porque lo que se fue viendo y evaluando fueron los síntomas. El nombre en sí se dio mucho después. Así que bueno, desde el año 1775, no quiero perder demasiado tiempo, son varios años hasta la actualidad, que bueno, ya lo conocemos como TDAH, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, y que bueno, existe. Acá está esta bibliografía que denota claramente sus orígenes, puntualmente señalando los síntomas, la hiperactividad, el déficit de atención, bueno, los pilares, la tríada famosa del TDAH. Bueno, como les contaba antes, es un trastorno del neurodesarrollo, es de carácter crónico, es sintomáticamente evolutivo, es decir, que esto va cambiando a lo largo de los años y dependiendo de los entornos en que se desarrolle. Afecta entre un 5 y un 10% a la población mundial infantil. No hay estadísticas en nuestro país al menos, ¿sí? Estamos hablando de estadísticas mundiales. Nosotros por lo menos no tenemos un número para brindarles. Y esto traspasa, llega a la adultez, se calcula en un 80% de los casos. Hablamos de trastorno, porque todos los trastornos del neurodesarrollo implican una inmadurez en el desarrollo del encéfalo. Y en el caso puntual del TDAH, se observa que el desarrollo del cerebro tiene un desfasaje, una inmadurez equivalente a un tercio, es decir, a un 30 o un 35%. Un tercio más lento sería el neurodesarrollo. Por eso hablamos de esta palabra que a veces resulta muy fuerte, pero no hay que tenerle miedo porque significa ni más ni menos que esto, es una inmadurez en el desarrollo del encéfalo. Está caracterizado por una dificultad de mantener la atención voluntaria frente a un objeto determinado. Es decir, en la cabecita de un niño con TDAH tiene esta peculiaridad de poder
dispararse a cuantos estímulos haya a su alrededor. Por esa razón no puede enfocarse en un solo objetivo, ¿sí? No es que no pueda prestar atención, sino que presta atención a cuantos estímulos haya a su alrededor. Es muchas veces genético, de carácter genético, es decir, detrás de un niño con TDAH hay una mamá, un papá tal vez, que tengan o sepan o no que padecen este trastorno. Y puede manifestarse de formas diferentes según la edad del niño, según el contexto. Esto debe de mantenerse a lo largo, estas características, a lo largo de por lo menos 6 meses para determinar que es un TDAH, ¿no? Y en diferentes ambientes, no es que es hiperactivo, inquieto o desatento solamente en la escuela, es en todos los contextos en donde el niño se desarrolla. Generalmente afecta más a los varoncitos que a las nenas, ¿sí? Así que bueno, tenemos esta proporción de que cada 3 niños, 2 son varones y 1 es una nena. Es decir, que en un aula de 30 chicos podríamos presumir que 3 tienen TDAH. Tiene una triada que justamente de esa manera sacamos los 3 subtipos de diagnósticos, que ahí lo estamos viendo en pantalla: el inatento, el hiperactivo impulsivo y el combinado. Pero el TDAH no suele venir únicamente con estas características, con esta triada, sino que aparece también con ciertos trastornos comórbidos que tienen que ver con el trastorno oposicionista desafiante, el trastorno espectro autista, trastorno del habla, de los tics nerviosos, del aprendizaje, de la ansiedad. Es decir, dependiendo los trastornos asociados, vamos a encontrar niños con más o menos dificultad para poder desarrollarse. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que no hay un TDAH igual a otro, ¿sí? Ningún cerebro es igual a otro, y dependiendo de los subtipos que tenga y dependiendo de las comorbilidades, vamos a ver niños con diferentes características. Entonces no es justo decir que un TDAH es igual al otro, ¿sí? Eso hay que descartarlo. Justamente el TDAH es una disfunción en la corteza prefrontal, por eso se lo conoce también en muchas partes como el trastorno de las funciones ejecutivas. Esa pantalla que estamos viendo justamente son las funciones ejecutivas, que tiene que ver con un conjunto de habilidades mentales superiores que nos permiten hacer cosas. Nos identifican cualitativamente y cuantitativamente del resto de los seres, ¿sí? Porque justamente es eso, nos permiten hacer cosas. El fallo puntualmente está allí. Tiene que ver justamente con esto del control de los impulsos, que pueden realizar actos inapropiados, por ello son más propensos a involucrarse en conductas de riesgo o, bueno, o malas conductas, como suelen decirle. Control emocional, a menudo reaccionan de forma exagerada, pueden tener dificultades para enfrentar la crítica y la reorganización cuando algo va mal. Estas son todas funciones ejecutivas que suelen tener en falla, en baja, hay diferentes criterios, pero justamente estas funciones son las que están afectadas. El pensamiento flexible, no se adaptan a los cambios aunque les afecten, podrían sentirse frustrados si se les pide pensar en algo desde un ángulo diferente. Memoria de trabajo, presentan dificultades para recordar datos, tales como direcciones, incluso si han tomado nota o requieren varias veces de poder verlas porque las pueden llegar a ver y no las registran, saben que las tienen anotadas y no se acuerdan. Autocontrol, pueden presentar problemas con las malas calificaciones o realimentaciones negativas, planificación y priorización, no pueden diferenciar de qué parte de un proyecto es más importante, la idea principal, primaria, secundaria, eso no lo suelen hacer. Iniciación de la tarea, y esta es una de las funciones ejecutivas que son más criticadas en el ámbito educativo, lo que menos se puede llegar a entender también. Pueden paralizarse por no poder conectar la acción de inicio con la incertidumbre de no saber qué hacer. Por eso muchas veces lo que se califica o descalifica o critica justamente es este niño que no se sienta a hacer la tarea.
Entonces dice que es vago, que es molesto, que no le interesa. No, nada que ver, es todo lo contrario. Justamente tiene que ver con esta función ejecutiva que está en baja y que no le permite conectar esas dos funciones, ¿sí? Y la organización pueden perder o cambiar fácilmente las ideas, objetos o metas, modificando el rumbo de sus intereses. La gestión del tiempo también es no está acá, pero bueno, es una de las funciones ejecutivas que están generalmente muy afectadas. Así que, bueno, en base a esto surgen los problemas de conducta y en base a esto surgen los llamados de atención. Dependiendo de las funciones ejecutivas que tengan en baja o que sean más notorias, vamos a toparnos con conductas que seguramente van a ser llamadas en atención. Lo que podemos observar como indicadores de sospecha en el preescolar, digamos en la primera etapa de los niños, del jardincito, en esta edad ellos no se inhiben, entonces es muy común que se les diga a los padres que los tienen consentidos o que los malcrían, ¿sí? Generalmente no ven la dificultad del niño, sino que ven una dificultad en la crianza. Entonces observamos justamente que se levantan de su asiento cuando se les pide, ¿no? Lo contrario y lo comprendan, pueden entender que se tienen que quedar quietos porque lo repiten y porque saben que se tienen que quedar quietos, pero ellos no se pueden quedar quietos, es imposible a esta edad. Son muy impacientes, les cuesta esperar su turno en juegos de situaciones grupales, interrumpen de manera insistente las actividades de los otros. Esto tiene que ver justamente porque no comprenden las reglas del juego, porque como se los explica el docente, el profesor, el maestro, ellos no lo entienden, ¿sí? Tienen que hacerlo generalmente de forma más gráfica y seguramente de esa manera, una vez que entiendan el juego, se sientan convocados, ellos puedan jugar. Pobre disposición para el juego tiene que ver con esto, con la comprensión y con los tiempos de espera. Se distraen fácilmente, retazo en la torpeza, en la motricidad fina, como no se pueden quedar quietos, tienen esta cosa impulsiva de estar todo el tiempo moviéndose, suelen llevarse por delante muchas veces el mismo objeto. Quizás no lo aprenden nunca eso. Inmadurez emocional, constantes rabietas, da la impresión que no escucha, evitan actividades que requieren un esfuerzo de atención, cometen errores por descuido, pierden y olvidan sus materiales. Bien, en primaria observamos un niño que tiene muchas faltas de límites, no controlan y no regulan, y acá nuevamente se los convoca a los papás. Y ya ahí el dedo es más acusatorio, ¿sí? El padre no pone límites, la madre no pone límites, no controlan la vida de ese niño, y lo que hace que veamos un niño que no regula en absoluto y que, bueno, que hace lo que él quiere. Eso es lo que ven. Es un niño que no prestan atención, desoyen lo que se está explicando en clase, responden sin pensar, sin haber terminado de escuchar la pregunta o de leer el enunciado. Esto tiene que ver con la impulsividad, que no la pueden manejar. No reflexionan antes de actuar, lo que hace que no piensen en las consecuencias de sus actos. Sus dificultades con la memoria de trabajo impiden que aprendan de sus errores y experiencias previas. Es decir, se lo puede retar porque incurrió en una mala acción y al ratito se olvidó. El docente va a quedar toda la semana angustiado por lo que hizo o por la forma en que contestó, porque hasta incluso lo hace personal, y el niño a los 10 minutos ya se olvidó completamente de lo que ocurrió. Dejan las tareas escolares sin finalizar, le falta organización, métodos y hábitos de estudio. Su conducta y actitud pueden variar dependiendo del tipo de actividades y de las personas con las que interactúe. Funcionan mejor en situaciones novedosas, atractivas y que conlleven gratificaciones inmediatas. Esto tiene que ver con el refuerzo positivo, ¿sí? La autoestima muy baja.
Su comportamiento puede llegar a alterar las actividades escolares de la clase, presentan inseguridad, dependencia de los adultos y baja autoestima. Esto siempre y cuando nos topemos con un contexto que no entienda, ¿sí? A medida de que nos topemos con esta clase de entornos que no comprenden y que son hostiles, seguramente estas características se van a ir agravando. Por eso es sintomáticamente evolutivo. En la secundaria tenemos un adolescente que no planifica, que no se puede organizar, que gestiona mal el tiempo, que llega tarde a todas partes. Hablan más de la cuenta, le cuesta concentrarse y a menudo actúan en forma impulsiva. Nunca encuentran el tiempo para realizar sus tareas, siempre lo hacen a último momento. Les cuesta controlar el paso del tiempo, les cuesta planificar actividades con antelación, les cuesta entender, olvidan y discuten con facilidad las reglas que les son impuestas. A menudo se sienten inquietos, necesitan moverse. Muchas veces se suele decir que la hiperactividad baja. La hiperactividad nunca baja, la hiperactividad muta, cambia, pasará a otro tipo de hiperactividad, así que siempre va a estar. Les cuesta seleccionar la información importante, les cuesta mantener la atención en clase y no pueden evitar pensar en otras cosas. A menudo olvidan cosas importantes como estrategias de trabajo o examen. Tienen problemas con la planificación, por eso una de las herramientas que nosotros usamos muchísimo tiene que ver con el uso de agendas. Y esto es un mito, ¿no? Que el TDAH en algún momento de la vida, y generalmente se suele marcar, no sé por qué, los 18 años, desaparece. Negarle a un niño el acceso al diagnóstico y a su debido tratamiento es negarle el futuro, al futuro adulto las herramientas necesarias para afrontar la vida. El TDAH pasa a la adultez. Llegar a la adultez sin tratamiento implica 2 veces más propensos al divorcio, 5 veces más propensos a mantener relaciones extramatrimoniales, 2 veces más propenso al estrés parental, 4 veces más propensos a ser portadores de enfermedades de transmisión sexual por su alta promiscuidad, 3 veces más propensos a tener dificultades para conservar un empleo, 50% más proclives a tener dificultades para ahorrar dinero, más proclives a desarrollar cualquier tipo de adicciones, al suicidio. En muchas ocasiones utilizan palabras incorrectas o no encuentran la palabra indicada. Descubrir sus sentimientos y emociones es muy complejo, suelen callarse, suelen meterse para adentro, la introspección sobre todo. Se distraen con facilidad, evitan o postergan aquellas tareas que les requieren un esfuerzo sostenido, sufren de hiperactividad mental, ansiedad e inseguridad. Todo esto se agrava cuando justamente este niño no recibió lo que debía de recibir o permaneció más en ambientes hostiles que en ambientes que lo entendieran. A raíz de todo esto, de los TDAH, factores, disculpa, a raíz de todo esto que venimos nombrando, que son los factores que nos da pie a ver si un niño o niña tiene TDAH, son factores que en la sociedad están vistos como chicos que se mueven, chicos que son desprolijos con sus cuadernos o su carpeta, chicos que pierden cosas, por ahí hasta estigmatizan y señalan a la familia por no ponerle los límites suficientes, o hacen responsable a las familias por las conductas de sus hijos. Y a nosotros nos gusta mucho esta frase de José Ramón Gamo, que creo que es el resumen de lo que ve la sociedad, de esos factores que nosotros llamamos como factores para poder visualizar el TDAH, y dice: el TDAH es el único trastorno en que los pacientes son criticados y penalizados por sus síntomas.
porque los síntomas de nuestros hijos son lo que la sociedad los ve mal. Digamos, las barreras están puestas en el afuera por estigmatizar y etiquetar y señalar a nuestros hijos y a los futuros adultos o los adultos actuales. A raíz de todo esto que pasa con nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos en esta sociedad, es que nos organizamos a través de quizás la desesperación de no saber qué hacer en una sociedad que etiqueta, que señala, que estigmatiza, y por ahí hay familias que van contra los sistemas, colegios que expulsan, obras sociales que por ahí no te reconocen el tratamiento, el desconocimiento de una sociedad o de la misma familia que por ahí ponen todo ese peso y esa carga en la familia, es que nace Familias Leonas TDH. Nace con el objetivo de encontrarse con un otro para entre todos poder hacer un poco más visible este diagnóstico, este trastorno que es invisible. Es una discapacidad, en Argentina está reconocida como discapacidad, dado a las barreras que te pone el entorno, no porque la persona tenga alguna problemática particular, sino porque la sociedad le impide desarrollarse de igual forma que a un igual. A raíz de todo esto es que nos organizamos y planificamos ya hace 5 años nuestra forma de trabajar y tratar de visualizar, concientizar e informar a la sociedad en general y a las instituciones que componen la sociedad. Contamos con grupos de WhatsApp que hoy por hoy son la herramienta, creo que es fundamental, y en el día a día donde nos movemos más, y en esta situación de pandemia es la que nos está permitiendo tener como un mayor acercamiento entre las familias. Contamos con grupos locales en la Argentina, ya sea Capital Federal, Gran Buenos Aires, zona norte, zona sur, zona oeste de Argentina, pero también contamos con grupos internacionales de varios países de Latinoamérica, y también contamos con grupos particulares como por ejemplo adultos con TDAH o con sospecha de TDAH, porque como dijo bien Mariel, el TDAH no desaparece en el cumpleaños número 18, sino que muchos adultos llegan a su tratamiento o a su diagnóstico a raíz de que sus hijos fueron diagnosticados. Entonces, muchos adultos hoy por hoy están siendo diagnosticados gracias a que su hijo fue diagnosticado y pueden darle un nombre y apellido a todo eso que vivieron hasta el día que llegó el diagnóstico. Hay mucha gente que al ponerse el nombre y apellido lo que pasa es como que le trae una tranquilidad porque yo sabía que algo tenía, yo sabía que algo me pasaba y que no era lo que me decía, no era vago, no era que me levantaba tarde porque quería o que me echaban de todos los trabajos porque era un responsable, era que no podía. Entonces, a raíz de esto es que generamos distintos grupos de WhatsApp que nos permiten, sobre todo con los que son de Latinoamérica, estar un poquito más cerca. Y tenemos grupos de difusión, que es como la cabeza del león, como le decimos nosotros, que de ahí salen todas las ideas para poder psicoeducar. Psicoeducar es nuestro objetivo fundamental. Creemos que la información da poder, la información te empodera y te permite la defensa de los derechos de nuestros hijos y la de uno propio. También obviamente contamos con todo tipo de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahora tenemos también podcast. Algo que nos permitió esta pandemia a nosotros es reinventarnos, de forma de que antes por ahí hacíamos encuentros personales, presenciales, y nos reinventamos y empezamos a realizar vivos con profesionales de todo el mundo, digamos, porque la verdad es que se nos abrió un abanico de posibilidades en esta virtualidad, que hemos llegado a profesionales de España,
bueno, ahora en Perú, estuvimos con profesionales de Paraguay. Entonces la verdad es que nos dio una posibilidad de abrir un poco el abanico, un poco el juego y seguir psicoeducándonos. Nosotros desde Familias Leonas, como se había leído en un principio, generamos material propio. Nosotros, si bien hay material en internet, tratamos de generar nuestra propia identidad, nuestras propias campañas y darlas a conocer. Nuestro grupo de Facebook se diferencia de otros porque creemos que está la información en un solo lugar, organizada. En las carpetas, en los archivos, van a encontrar absolutamente todo, y en algo que se caracteriza a nuestra organización es que todos los días, durante los 365 días del año, se pasa información a todas las redes sociales y a los grupos de WhatsApp. Ya sean campañas como, tenemos al principio de año una campaña que se llama Docentes Amigos del TDAH, donde se le pasa a las familias que conforman Familias Leonas TDAH una guía de adecuaciones que dan cuenta a esas funciones ejecutivas que estuvimos nombrando en un principio, para poder acceder al conocimiento de una forma diferente, que es un derecho de nuestros hijos, la posibilidad de aprender de forma diferente, y se les pegan las carpetas o los cuadernos del colegio, y a fin de año ese docente que fue amable, que leyó, que entendió y que empatizó con nuestros hijos, a fin de año se le entrega como un diploma de reconocimiento por haber ayudado y haber accedido al cumplimiento de los derechos de nuestros hijos. Tenemos campañas como el TDAH es un diagnóstico y no una etiqueta, no tiene cura, desmintiendo esta cosa de que el TDAH se cura. El TDAH no se cura, es para toda la vida. Lo que uno va haciendo, va generando herramientas para poder desenvolverse en el día a día. Y tenemos una campaña que también es muy fuerte, que es llamar las cosas por su nombre. Digamos, nuestros hijos tienen una discapacidad y son personas con discapacidad, no son chicos con capacidades diferentes, chicos con capacidades especiales, ante todo tienen nombre y apellido, el diagnóstico no los define, sino que te abre un camino a un tratamiento, pero no te etiqueta. Pero empecemos a llamar las cosas por su nombre, y hemos sacado una campaña en relación a esclarecer cada uno de los significados que tienen las palabras, que no es más que eso, una palabra. Tienen que ver también con difundir distintos tipos de leyes y resoluciones que existen en la Argentina, y cada referente local, digamos, cada grupo de WhatsApp regional tiene un referente local, y si ese referente local quiere generar material propio, a ver, vamos a ser completamente sinceros, nosotros somos de Argentina y por ahí desconocemos algunas leyes, por ejemplo, de Perú, pero si ese referente local quiere reflejar alguna situación en particular que está pasando en su país, con alguna ley que salió, con alguna resolución que salió en relación al TDAH, nos puede pasar la información y se realizan las placas correspondientes de la campaña que desea, referida a cada país. Digamos, cada grupo de WhatsApp tiene un referente que es como el nexo entre el grupo y los referentes locales que estamos en Capital Federal. Y tuvimos una campaña, que son las de color negro, tuvimos una campaña muy fuerte también sobre adultos con TDAH, porque es es algo que no está trabajado, creemos nosotros, en las redes sociales, porque siempre se hace mucho hincapié en niños, niñas y adolescentes, y dejan al adulto por ahí sin tanta información, y se hizo en su momento una campaña muy fuerte sobre la adultez con TDAH.
cuando se podía, antes de esta pandemia, hacíamos encuentros, ya sea en lugares emblemáticos acá en la Argentina, como por ejemplo el Congreso de la Nación, en plazas para repartir nuestros trípticos, salíamos a repartir trípticos por los barrios, por plazas determinadas, para dar a conocer este trastorno y psicoeducar a la población en general. No sé, Mariel, si querés agregar algo. Hemos hecho jornadas al aire libre de todo un día, con distintas actividades, con distintos enfoques, pero por sobre todo y siempre resaltando la psicoeducación de las familias. La diferencia siempre la va a ser la familia, una familia que es conocedora de las necesidades de su hijo y del origen de las necesidades de su hijo. Justamente es una familia que se va a parar diferente ante todas las adversidades que se vayan presentando. Entonces, como objetivo nosotros principal, creemos que a veces las peleas que jugamos como familia son peleas injustas, porque son peleas contra sistemas, contra sistema educativo, contra un sistema de salud, que por ahí creemos que lo que nos dicen es real, que lo que creemos que lo que dice es así porque nos lo está diciendo un sistema, y en la práctica sabemos que muchas veces no es así. Entonces creemos firmemente en dar a conocer, visualizar y visibilizar este trastorno que es invisible, y la psicoeducación es fundamental para que nosotros, a ver, los derechos no se piden, los derechos se exigen. Es una frase que nosotros utilizamos: yo no te estoy pidiendo un favor, esto corresponde y lo tenés que hacer. Por eso creemos que la psicoeducación es tan importante en el día a día de la defensa de los derechos de todo ser humano, digamos. Bueno, esto tiene que ver más con lo mismo que antes. Estuvimos recorriendo varios lugares, nos hemos capacitado con profesionales, hemos convocado a familias a educarse, a psicoeducarse para seguir ayudando a nuestros hijos. La primera imagen que ven es el obelisco. En el 2018 se nos ocurrió la gran locura de querer iluminar un monumento público de color naranja. Y ese día, por primera vez acá en Capital Federal, se logró iluminar el obelisco de color naranja, y para nosotros fue un antes y un después. La verdad que en nuestra organización marcó, no sé qué pensás vos, Mariel, pero para mí marcó un antes y un después, digamos, porque totalmente. Después de eso no podíamos otro 28 no iluminar algo, ¿no? Totalmente, aparte de la cantidad de gente que se acercó, las respuestas en las redes y la cantidad de familias que se animaron a alzar la voz, ¿sí? Eso sobre todo. Así que ahí dimensionamos más el impacto que tenía este diagnóstico en sí. Así que bueno, todos los años vamos por más. Ya no nos podemos quedar solamente con eso. En el 2019 seguimos con lo mismo. Se iluminó el Congreso de la Nación en Buenos Aires, la Flor de Lis, Puente de la Mujer, el Planetario, el Obelisco, ya se iluminaron muchos más en Buenos Calle Aires. Corrientes, el Ministerio de Desarrollo Social de Nación, y alrededor de 35 monumentos públicos o localidades de toda la Argentina. Claro. Pero en el 2019 también pasó algo que para nosotros marcó un antes y un después. APSA Argentina, que es la Asociación de Psiquiatras Argentinos, nos invitó como disertantes a hablar de TDAH a psiquiatras, que para nosotros la verdad es que estar frente a los profesionales que diagnostican a nuestros hijos o a los adultos,
que muchas veces nos encontramos con profesionales que descreen de este trastorno, a pesar de que esté en el DSM-5, en el CIE-10, ya está en la nomenclatura con las formas de diagnóstico, y poder estar frente a ellos y decirle, acá estamos, existimos y el TDAH existe y te lo estoy mostrando, la verdad que fue extraordinario. Y después participamos también en el Congreso Regional de Discapacidad en 25 de mayo, también hablando de este trastorno. No sé, Mari, si querés agregar. 2019 estábamos, el tema, bueno, sí, la cantidad de provincias que se adhirieron fue increíble, impensado. El 2019 se pintó toda la Argentina de color naranja, así que realmente sorprendente. Y en el 2020, contalo, Paula. En el 2020, la verdad es que teníamos que ir por más. Digamos, empezamos con el obelisco en el 2018, en el 2019 se prendieron 30 y pico de monumentos, y este año teníamos que ir por mucho más. Pero nos agarró la pandemia. Claro, pero en el medio nos agarró la pandemia y dijimos, iluminamos, no iluminamos, tenemos que redoblar la apuesta y seguir visualizando, y la verdad es que fue extraordinaria la movida en toda la Argentina. Se iluminaron alrededor de 50 localidades y monumentos públicos, y fueron declaradas de interés regional y local las actividades realizadas el 28 de julio. Increíble que los intendentes declaraban la jornada de interés municipal. Eso fue realmente sorprendente. No quedó una localidad, un pueblo o una ciudad pequeña sin su declaración. Esa es la respuesta más contundente. Aparte, nosotras hicimos una transmisión en vivo de unas 5 horas que estuvimos en contacto con todas las referentes de las distintas localidades, familias que se iban acoplando al evento, iban contando sus vivencias, iban contando cómo llegaron, o aquellas que tal vez se sumaban ahí mismo. Así que bueno, conocimos un montón de personalidades increíbles, y duró ni más ni menos que 5 horas, no nos soltaban, y seguían apareciendo gentes, familias que querían aparecer y contar lo que estaban pasando, y la cantidad de gente que se animó a contar ese dolor que venía guardando desde hace años, porque bueno, esto tiene que ver justamente, como dijimos al principio, con la segregación, la exclusión, la integración mal usada de nuestros niños y niñas en el sistema educativo. Y bueno, cuántas familias que callaron eso, y que tal vez hicieron lo que les dijeron, de llevar a sus hijos a escuelas de educación especial o retirarlos, no darles esa posibilidad de poder escolarizarse. Y bueno, en base a que bueno, nos fueron conociendo, revirtieron toda su realidad, y bueno, fue muy emocionante escucharlos, muy, muy emocionante. Algo que pasó fundamentalmente también durante este año, lo vamos a hablar un poquito más adelante, ahora que es, para nosotros también es un antes y un después, que es como algo muy interesante que pasó durante el 2020 a pesar de la pandemia. Otra cosa que caracteriza a Familias Leonas es generar guías. Es un material en PDF donde la familia lo puede imprimir y tenerlo consigo, o poder llevarlo, y tiene que ver con qué son las funciones ejecutivas, las pautas de un tratamiento eficaz y eficiente, pautas para el desarrollo social, qué es el trastorno oposicionista desafiante. Por ahí esos temas que surgen en las redes sociales, o esos temas que surgen en nuestros grupos de WhatsApp, empezamos a buscar información, empezamos a plasmarlas en un formato amigable, legible, concreto, con toda esa información que vamos recolectando a través de los años, y armamos estas guías
que están puestas en los archivos a disposición de todas las familias para poder seguir psicoeducándose, y este material concreto lo que tiene es que uno lo puede llevar a donde quiere, digamos, no son las famosas placas por ahí que uno ve e imprime, o son esos libracos que nadie lee porque los llevas al colegio y son 50 hojas y lo dejan en un rincón por ahí. Eso nosotros lo llamamos como material amigable, porque es corto, concreto, es leíble, entonces es como más fácil de poder acceder, y a la lectura les es más fácil. Y esto es a lo que me refería, que para nosotros es un antes y un después. Argentina no cuenta con un Día Nacional del TDAH. Nosotros decimos que es el 28 de julio y iluminamos toda la Argentina, pero no está decretado que así sea. Tampoco hay un día internacional. Nosotros peleamos por el Día Nacional, y este año se presentaron 3 proyectos de ley. Uno, y digo 3 porque fueron en las 2 cámaras, y en la legislatura porteña se presentó el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en la legislatura porteña, que es el proyecto para declarar el 28 de julio de cada año como el Día Nacional de la Concientización, Sensibilización e Información sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Están siendo trabajados, están siendo tratados estos proyectos, a la espera que ojalá este año se pueda tratar y se puedan aprobar, y finalmente contar con el Día Nacional para poder trabajar ese día con más injerencia desde otros ámbitos y no solo desde una organización, si bien hay un montón de municipios que nos acompañan y localidades que nos acompañan cada 28 de julio para poder iluminar. Queremos que esto esté reglamentado. Gracias a todo el laburo y todo el esfuerzo que hace cada familia que conforma este colectivo, el año pasado recibimos la mención de honor Maestro Carlos Fuente Alba, de la mano del senador Pino Solanas en el Senado de la Nación, en el reconocimiento a la labor comprometida, a la lucha, a la promoción, a la reivindicación de los derechos humanos, las libertades fundamentales, la igualdad y la justicia social. La verdad que esto para una organización, para un colectivo de familias, es como una palmadita en la espalda de que vamos por buen camino y que no nos equivocamos, a pesar de peleas, de lágrimas, de lo que un colectivo de personas que luchan por un objetivo común pueden pasar. Esto es como ese aire fresco que te permite seguir, y que te lo reconozcan, la verdad que es extraordinario. Bueno, acá está el día de la entrega del diploma de la mano de los 2 asesores del senador, y la verdad que para nosotros también significa un compromiso, el compromiso de seguir en esta lucha, y el compromiso de seguir con lo que estamos haciendo. Bueno, estos somos nosotros, estas son nuestras redes sociales, y esto es un pantallazo muy general sobre todo lo que hacemos, y nos encuentran en todas las redes sociales como Familias Leonas TDAH. No sé si hay preguntas, ¿no? No sé si hay preguntas, cómo quieren seguir. Agradecemos entonces a la directora y fundadora de Familias Leonas TDAH de Argentina, y vamos a dar el pase a la rueda de preguntas, recordándoles siempre que pueden hacer sus preguntas a través del chat o a través de activar sus micrófonos por acá vía Zoom. Asimismo, también hacer las preguntas en el live que tenemos en Facebook, en la página oficial de Psicoeducate Perú. Vamos a empezar con una pregunta de la
señorita Sandy Espejo a través del live de Psicoeducate Perú, la cual nos pregunta, ¿es recomendable medicar a las personas con TDAH? Eso no se puede decir, porque en realidad cada niño, cada niña, cada persona tiene su problemática en particular. Esto depende del cerebro de cada persona, no hay un cerebro que sea igual a otra, no hay un desarrollo igual a otro, entonces eso lo tiene que determinar los profesionales que se encarguen de dar ese diagnóstico. Hay niños que están medicados, hay otros que no, entonces eso no se puede establecer. Como habíamos dicho en un principio, cada niño es único, cada tratamiento es único, porque no tiene que ver solamente con el TDAH, sino con la comorbilidad por ahí que venga asociado, entonces el tratamiento va a depender de cada particularidad, y quien va a determinar o no es el médico tratante, ya sea neurólogo o psiquiatra. Muy bien, continuamos con las preguntas. Milagros García nos comenta y nos dice cómo le podemos decir a nuestros niños pequeños que tienen un hermano con este diagnóstico. Yo creo que siempre los chicos con la verdad, digamos, y no decir más de lo que preguntan. Yo cuando se lo conté a Donato, que es mi hijo, al principio cuando le dábamos medicación le decíamos que eran vitaminas para que se sienta mejor, por una cuestión de que por ahí uno como mamá quiere como resguardar esa situación de su hijo, pero nuestros hijos saben, nuestros hijos son los que están en un sistema que por ahí no son aceptados, nuestros hijos son los que los pasan mal por ahí y no se sienten incluidos, y por ahí ellos también ponerle un nombre y apellido de que no son ellos los que están mal, sino que no están pudiendo en este momento y que quizás más adelante puedan, yo creo que con un trabajo conjunto con los profesionales y las familias se le tiene que decir siempre la verdad. Y yo cuando se lo dijo a Donato me dice, algo sabía que me pasaba y que lo que tomaba no era vitamina. Y yo me quedé con la boca abierta, queriendo ponerlo dentro de una burbuja y cuidarlo, y la verdad que ya lo saben, lo que le falta es ponerle el nombre. Y la verdad es que no pasa nada, digamos. Es mucho más recomendable decirles de entrada lo que sucede para que ellos mismos vayan entendiendo lo que les pasa y que no les choque la respuesta del entorno. ¿Sí? Entonces, cuando ellos saben, desarrollan más herramientas y pueden afrontar estas desigualdades del entorno. Si no saben, realmente lo dejamos a la buena de Dios. Y también piensan que por ahí nuestros hijos, con todo esto que le pasa, tienen la autoestima muy por el piso y se sienten como que son los responsables de todo lo que le ocurre día a día, y por ahí empezar a explicarle de que si bien te pasa esto, pero no es porque vos querés, es porque hoy no podés, yendo a las terapias, teniendo un tratamiento adecuado, vas a poder. Él también se predispone, o ella también se predispone diferente a un tratamiento, porque después de todo no le decimos nada, pero le damos una medicación todas las mañanas para él, y nos subimos a 5.000 medios de transporte para llevarlo a la psicóloga, a la psicopedagoga, va con una acompañante al colegio, algo sabe que no está bien, digamos, porque ve a sus compañeritos. Entonces creo que decir siempre la verdad es fundamental, siempre acompañado del equipo de profesionales, ¿no? Es permitirles a ellos que vayan adquiriendo herramientas. Quédate quieto, yo no me puedo quedar quieto. ¿Sí? Es muy distinto a aquel niño que no sabe y que se obliga a quedarse quieto, y que el quedarse quieto en un niño con hiperactividad es algo perjudicial para su salud, porque la necesidad de movimiento tiene que ver con que el cerebro le está pidiendo que se mueva, ¿sí? Porque no segregan noradrenalina, ciertos neurotransmisores, ¿no es cierto? Entonces, es una necesidad de salud. Entonces, si el niño lo sabe cuidarse también. Así que bueno, de entrada que sepan. En mi caso fue de entrada. Nunca se le dijo otra cosa. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Milagros Samilla Sanga a través de nuestro Zoom.
¿Qué terapia sería recomendado para el TDAH? Gracias de antemano. Dependiendo de las comorbilidades y dependiendo de la clase de TDAH que tenga. Puede tener dificultades en el habla y se le acopla tal vez fonoaudiología, dificultades en el aprendizaje y se hacen las apoyaturas en psicopedagogía, dificultades en la parte social y requiera tal vez más apoyatura en el taller de habilidades sociales, en psicología. Hay algunas que son básicas y estables como psicología, el taller de habilidades sociales, la orientación a padres, fundamental la orientación a padre. Un padre, como ya dijimos, que sabe del diagnóstico, es un padre que va a acompañar mucho mejor a su hijo o hija diagnosticado. Y el Generalmente, resto depende de la clase de claro, TDAH que tenga. generalmente las terapias básicas son psicología TCC, que es psicología conductista conductual, psicopedagogía, taller de habilidades sociales, y lo que es fundamental es orientación a padres. Nosotros creemos que si no hay orientación a padres, es difícil llevar adelante un tratamiento. Nosotros como papás y mamás tenemos que estar, no ir a la psicóloga por mis asuntos personales, sino ir a trabajar el diagnóstico de mi hijo, a cómo llevar adelante un tratamiento con mi hijo y sobre todo a herramentarme a mí como mamá para poder vivir el día a día en toda esta vorágine que nos toca vivir. Creo que orientación a padres es una de las patas fundamentales del trastorno de nuestros hijos. Después puede venir acompañado, como decían, con fonoaudiología, con terapista ocupacional, psicomotricista, depende de la comorbilidad, pero como base son esas. Muy bien, continuamos con las preguntas a través de nuestro Facebook Live. Dayana Mesías nos pregunta, quisiera saber si los niños con TDAH tienen que tener una dieta alimentaria. Eso en realidad tiene que ver con un montón de corrientes No, claro. y con criterios de cada familia. Obviamente, como base, la alimentación debe de ser equilibrada, sana. Pero ¿Sí? para Si a un todos en niño, general, digamos, todo si niño un debe niño tener con una base. TDAH, tal cual, algo general, pero si a un niño, pongámosle, con TDAH, se le da altas ingestas de azúcar, ese niño va a incrementar su hiperactividad. ¿Sí? Entonces, hay que regular como a cualquier persona y tener en cuenta estos aspectos. Una alimentación balanceada y coherente. Gracias. Después cada familia determina, hay muchas dietas y eso lo va a determinar cada familia. Y siempre con los profesionales, digamos, ¿no? Una como, digamos, como familia, bueno, corto las harinas, corto el azúcar, porque, digamos, porque No. por ahí nos estamos olvidando otros nutrientes, digamos, siempre acompañados de los profesionales, digamos, como siempre creemos en el trabajo conjunto. Esa inquietud hay que decírsela a los profesionales y los profesionales van a determinar que sí y que no, que puede favorecer y que no. Muy bien, muchas gracias. Anthony Ramos nos dice, buenas tardes, ¿el TDAH cómo es denominado una habilidad diferente o una incapacidad? ¿Usted cómo lo puede definir según su punto de vista? Mira, nosotros, yo te hablo de Argentina, a ver si es a lo que se refiere la pregunta y cualquier cosa que no la repregunte. En Argentina está nominada como discapacidad. ¿Pero por qué? Porque el concepto de discapacidad que agarra a través de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina adhiere como ley, pone la discapacidad en el entorno, no en la persona. Tiene un modelo, una mirada social la discapacidad. Ya no tiene la mirada médica. Digamos, mientras la sociedad me ponga barreras a mí, me va a generar una discapacidad y una diferencia frente a un igual. Por ejemplo, si a mí el colegio no me hace las adecuaciones de acceso, frente a un igual voy a tener una discapacidad. Digamos, pero no está en mí, sino está en el entorno que no me está dando las adecuaciones que necesito. Digamos, nosotros en esa campaña que hicimos de llamar las cosas por su nombre, si bien la palabra discapacidad asusta, porque tiene un peso negativo, acá en la Argentina se las denomina personas con discapacidad. Y si no, nombralas Paula, Jessy, estoy leyendo,
Neri, Stephanie, Claudia, Elena, digamos, somos personas ante todo. Digamos, capacidades diferentes tienen las cacerolas, capacidades especiales tienen los superhéroes, atrasados vienen los colectivos. Ante todo somos personas. Más o menos para que se pueda llegar a entender, si quiere algo más específico, el síntoma nuclear del TDAH tiene que ver con la dificultad de regulación emocional. Que tiene que ver con esas funciones que hablamos en un principio. Exactamente. Muy bien, muchas gracias. Flores Valverde nos pregunta, ¿cuáles son los criterios diagnósticos del TDAH? Los criterios diagnósticos están en el DSM-5 y en el CIE-10, que tienen que ver con esos factores que hablamos en un principio. Tienen que estar durante 6 meses y en más de un lugar. A ver, el TDAH no lo van a encontrar como TDAH, digamos, va a ser trastorno de hiperactividad, falta de atención, digamos, la Dificultades de sumatoria de todo aprendizaje. esto, claro, la sumatoria de todo eso es TDAH, pero está nomenclado desde el DSM-3 viene ya en los Claro. manuales de psiquiatría y en el CIE-10. Digamos, así que, como siguen diciendo que no existe, están en los manuales internacionales. Diana Carolina Sedamano Vidal nos dice, ¿qué herramientas se debería de orientar a los padres cuando recién se les brinda el diagnóstico de su hijo con TDAH? A ver, yo creo que uno pasa por distintas etapas hasta que llega a la aceptación. Primero por ahí es la negación, después viste esta cosa, ¿por qué a mí? ¿Ahora qué hago? Perdón, Paula, Lo que pero se llama también la etapa de duelo. tiene que ver también quién le da Y ese cómo te lo, diagnóstico. claro, y cómo te lo dicen, ¿viste? Porque Tiene que ver el profesional. vos llegás a un consultorio y por ahí te lo tiran así y no te dan ninguna herramienta, o por ahí te encontrás con un profesional que no solo te dice qué diagnóstico tienes, sino que te da como una batería de herramientas. Yo creo que la familia, a ver, para ser realista, es como que te cae una bomba en el medio del comedor de tu casa, porque te desorienta en un primer momento. Cada familia llega a su proceso de duelo hasta llegar a la aceptación. También, perdón, también hay familias que no hacen caso porque, bueno, de repente lo tienen totalmente naturalizado. No creen o no se ponen a trabajar para generar esas herramientas porque, bueno, en la casa, como dijimos antes, mamá o papá hacen lo mismo. Entonces, dependiendo de la familia y dependiendo de ese enfoque que le haya dado el profesional, vamos a encontrarnos con diferentes necesidades. Y cada familia es única, por ahí, qué sé yo, a mí me dicen el diagnóstico, paso mi proceso y voy para adelante, y por ahí mi marido lo sigue negando y solo pone palos en la rueda para seguir adelante un diagnóstico, o yo con mi marido como pareja vamos para adelante y lo llevo a la casa de mi mamá o de mi suegra, y me dice que es un maleducado, que la culpa es nuestra. Digamos, cada familia es un mundo, pero Creo que el mejor consejo es que le podemos dar nosotras, desde nuestras experiencias, desde nuestra vivencia misma, es estar fortalecido con la pareja, en el caso de que la tengamos. Ponernos de acuerdo y hablar mucho, conversar muchísimo. Cuando la familia, en este caso mamá y papá, que estén presentes, o las personas que estén presentes en la crianza de ese niño o niña, son conocedores y pueden complotar para determinadas situaciones, la cosa cambia. Hay un progreso muy notorio. Cuando vemos hostilidad en la familia, cuando mamá y papá no se ponen de acuerdo, cuando discuten, lo único que hacemos es que esos síntomas que tienen nuestros hijos se agraven. Entonces hay que ser conscientes de eso. Los síntomas de nuestros hijos siempre dependen del entorno. y también uno Empecemos como por lo mismo. adulto, también uno como adulto tiene que saber qué batallas dar y en qué momento, ¿no? Digamos, si yo me encuentro con el diagnóstico de mi hijo, decido qué batalla doy, o me peleo con mi marido, o saco adelante a mi hijo. Digamos, uno tiene, como adulto tiene que empezar a priorizar.
Muy bien, muchas gracias. Flor García nos dice, ¿conoce usted qué Comorbilidad. comorbilidades son más frecuentes en adolescentes? Disculpen la palabra. No, sí, es Y, difícil pronunciarla. El más, a ver, generalmente hay varias, pero el trastorno oposicionista desafiante es una de las más frecuentes que se observan en los adolescentes, que tiene que ver también con la adolescencia. sí, eso te iba a decir, tiene que Claro, ver con el entonces por comportamiento. ahí, claro, que tienen que ver con la adolescencia y por ahí son como más exacerbadas por tener este tipo de Y volvemos a trastornos. reafirmar que los síntomas tienen que ver con el entorno, tienen que ver con esta situación. Entonces, generalmente en los adolescentes vemos más exacerbadas todas estas cuestiones de la adolescencia misma. Pero bueno, esto también tiene que ver con el diagnóstico. Si es un niño que tuvo de chico una disfasia, un trastorno del habla, obviamente se espera que en una adolescencia haya mejorado, haya progresado. Lo mismo con un niño que tenga trastornos más de ansiedad o de lo que fuese, o algún trastorno sensorial, que son los más comunes, hay un 60% de implicancia en el TDAH, se supone que cuando llega la adolescencia muchas de esas cuestiones ya fueron batalladas y ya tiene más herramientas. Esperamos eso, que en la Y adolescencia... no es lo mismo llegar a una adolescencia con tratamiento que ser diagnosticado en la adolescencia. Claro, Digamos, llegar a una adolescencia con tratamiento significa llegar a una adolescencia con herramientas. Ser claro, eso es lo que esperamos. diagnosticado en la adolescencia significa llegar a una adolescencia con la autoestima por el piso, por ahí haber pasado por 5.400 colegios, siendo expulsados por todo, con la calle ahí nomás, con por ahí adicciones a la vuelta de la esquina, con grupos de pares que por ahí no son los mejores, con una familia que por ahí ya está detonada por todos los problemas diarios que se tiene, digamos, depende cómo se llega a esa adolescencia también. Los grupos generalmente son así de simple, los chicos tal vez son rechazados por su condición, entonces esos buenos amigos en teoría no los aceptan, pero tal vez estos chicos, como dice Paula, de la vuelta de la esquina, estos que tienen otro tipo de vida, sí lo reciben. Entonces, bueno, ¿dónde se va a quedar? Se va a quedar ahí. Depende de las posibilidades que le demos. Está bien, muchas gracias. Pregunta a través de Facebook Live. Caro Ostachi Lareu nos dice, ¿hacen capacitaciones para familias y o profesionales? Sí, Perfecto. estamos realizando unos Zoom, me hace reír porque acá no la conocemos, por eso es como que... sí, estamos haciendo Zoom, ahora hay uno la semana que viene con capacitación para familias que tienen que ver no solo con lo que es el TDAH y las funciones ejecutivas, sino con vivencias a flor de piel que te hacen poner en el lugar de nuestros hijos para poder entender un poquito más qué le pasa. Nosotros creemos que la psicoeducación no solamente es leer e incorporar conocimiento, creo que también el conocimiento se incorpora a través de las vivencias que uno va transitando y generamos por ahí a través de ese Zoom 4 o 5 actividades que tienen que ver con esto. Para saber cuándo realizamos los Zoom y a quién está destinado, porque hacemos para familias, para acompañantes del colegio, para docentes, para profesionales, las publicamos en nuestras redes sociales. Ahí cada vez que hay una capacitación o algo, sale en nuestras redes. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, esta es una pregunta mía para ambas, ¿no? ¿Puede una persona con TDAH llevar una vida normal? Y la segunda pregunta vendría a ser que por favor nos brinden un consejo para todos aquellos padres, ¿no? Que están atravesando por esta etapa bueno, de llegar a lo mejor tratamiento para sus niños con TDAH. A ver, ¿qué es normal? Digamos, ¿qué será una vida normal? Que se desarrolle, que se case, que tenga hijos. Por ahí para uno es normal, por ahí otro no quiere casarse ni tener hijos. Nuestros hijos van a poder desarrollarse en la medida que ellos quieran y nosotros le podamos acceder y dar esas herramientas que necesiten
acorde a la edad. Obviamente que cuanto más temprano se tenga un diagnóstico, más herramientas y más adquisición de conocimiento va a llegar a una adultez para poder desarrollarse en lo que él quiera. Digamos, va a terminar la secundaria a la medida que le demos las herramientas, sí, va a poder ir a la universidad en la medida que él quiera. Y le demos las herramientas, sí, pero si para mí normal la vida de mi hijo es que se case y tenga hijos, por ahí no se quiere casar ni tener hijos, y eso no significa que no se desarrolle. Digamos, la adquisición de herramientas obviamente las va a tener que ir adquiriendo y van a reemplazar esas funciones ejecutivas que hoy por ahí no llegan al normal funcionamiento, pero las va adquiriendo en forma con otras técnicas. Los impedimentos no tienen que ver con el diagnóstico en sí, tiene que ver con el entorno. Se supone que, bueno, llegamos a la adultez con más herramientas y con muchas mañas. Cuando hay hiperactividad sabemos que el movimiento es lo que nos salva. Hay herramientas, es decir, no hay impedimentos. A ver, hay médicos, hay profesionales, pueden entrar, y hay profesionales que nunca fueron diagnosticados y llegaron a ser profesionales. Y porque adquirieron sus propias herramientas. El ser humano es un ser que se adapta, digamos, es un ser que tiene la capacidad de moldearse. Entonces, y por ahí, qué sé yo, si a mí me cuesta leer, busco una forma, no sé, cuadros sinópticos, no me funcionó, subrayo, no me funcionó, me pongo un pizarrón. Uno va adquiriendo como adultos herramientas, quizás a los ponchazos, porque por ahí me pasé por 4 carreras, pero eso no significa que no me pueda desarrollar. Obviamente que cuando arranco con esas herramientas siendo chiquito, cuando llego a la adolescencia, voy adquiriendo más y a la adultez me va a resultar más fácil. Pero desarrollarse se va a poder desarrollar a la medida de lo que él quiera o lo que ella quiera. Hoy por hoy se pueden desarrollar muchas más herramientas y hay más metodología. Tal vez años atrás esto era más poco accesible, pero hoy por hoy no hay impedimentos. Así que bueno. Para finalizar, por favor, su consejo, ¿no? Desde su experiencia ambas, para los padres que están en este proceso de apoyar a sus niños con TDAH. Que se puede, que se puede. Que no estamos solos, a veces pensamos que nos pasa solo a nosotros, no estamos solos, se puede. La psicoeducación es fundamental, no solo para saber de qué se trata, sino para defender los derechos de nuestros hijos, para poder darle herramientas y nada, que creo que... El mejor paso que pueden dar los papás es saber de qué se trata. Es decir, no tenemos hijos que sean caprichosos, maleducados, ni malos, ni contestadores. O que fallamos como papás. O fallamos nosotros. No se trata de eso. No pierdan el tiempo en tratar de subsanar todas estas cuestiones, porque todas estas cuestiones tienen que ver justamente con las funciones ejecutivas que están en falla. Entonces, sepan que esto tiene un origen, no es un niño caprichoso, es un niño que tiene una función ejecutiva que lo hace ver caprichoso, ¿sí? No es un niño que no puede hacer la tarea o que es vago, es un niño que tiene una función ejecutiva que es el inicio de la tarea en baja, ¿sí? Entonces, no es igual. Saber de qué se trata es el primer paso. Y saber dejar de criticar y dejar de cuestionar a nuestros hijos es el segundo paso. Y saber qué pasa también es dejar de dar explicaciones, digamos, de estar justificando a nuestros hijos. Cuando yo tengo un hijo que usa silla de ruedas porque no camina, yo no justifico por qué no puede caminar. Digamos, ¿por qué tengo que estar justificando el diagnóstico de mi hijo? Cuando yo conozco de qué se trata, cuando sé dónde está la falla, qué son las funciones ejecutivas, cuáles son mis derechos, dejo de justificar y empiezo a pararme desde otro lado. Entonces creo que es fundamental la capacitación y la psicoeducación en forma permanente. Cuando se justifica el diagnóstico, se desvirtúa el concepto en sí del diagnóstico. Entonces, eso es lo que menos queremos. Nosotros queremos visualizar este diagnóstico. Hay que ir con las palabras exactas.
y no tener miedo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a la directora y fundadora de Familias Leonas TDAH Argentina por haber sido partícipes de esta gran ponencia. La verdad quedamos muy inspirados, muy agradecidos por su participación y toda la información, y nos unimos a ustedes en busca de que se apruebe ese proyecto de ley para el 28 de julio podamos celebrar todos juntos el Día Nacional en Argentina del TDAH. Y asimismo agradecemos a todos aquellos que se conectaron a través de Facebook Live y a través de nuestra Zoom del Centro de Bienestar y Capacitación Psicológica Psicoeducate Perú. Y les invitamos a que continúen, por favor, acá conectados, porque dentro de breve se está enviando el link para que todos puedan accesar y se pueda hacer realizar el sorteo de los 50 certificados que hoy va a brindar el Centro de Bienestar y Capacitación Psicológica Psicoeducate Perú. Una vez más agradecemos a Familias Leonas TDAH Argentina. Muchísimas gracias a ustedes, a todo el equipo de Psicoeducate Perú, muy amables, la verdad que nos han tratado maravillosamente bien, nos hicieron sentir como en casa, así que bueno, es un placer poder contribuir un poquito con este dilema del TDAH en este país hermano. Así que bueno, cuando quieran, cuando nos necesiten, pueden contar con nosotros. Muchísimas gracias por la convocatoria y nada, a seguir trabajando juntos que se puede. Que así sea. Muchísimas gracias a ustedes por psicoeducarnos, por ser parte de Psicoedúcate, y nos unimos para poder lograr todos aquellos derechos que se merecen aquellas personas que están padeciendo pues con este diagnóstico, y para que no sean estigmatizados ni en los colegios, ni en el área social, ni por sus propias familias. Muchas gracias. Nos quedamos entonces con los participantes.